la casa, los hijos de nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Vamos a grabar allí. Tomamos pues nuestro lugar, hacemos eh, uso de nuestra Biblia, nuestro cuaderno y nuestra pluma, y el Señor admira su interés y su expectativa. Eso a Él lo conmueve y lo mueve. Él responde a la expectativa o a la demanda que tiene su pueblo o al interés que su pueblo invoca o demanda, porque aquí hay gran riqueza, hay toda cosa buena, dice el Señor, es bendición de mucho provecho. Amén. Vayamos a la epístola o la carta que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas. Vamos a trabajar en el capítulo 2, en el verso 20. El apóstol Pablo escribió a varias iglesias que estaban localizadas en una provincia romana de Galacia, llamada Galacia. Allí había comunidades de creyentes, y si usted lee en casa toda la carta, se va a dar cuenta de ciertos problemas que estaban ocurriendo. ¿Problemas de qué tipo? Respecto a que ciertos judíos creyentes estaban obligando a que los gentiles se circuncidaran primero para después poder ser bautizados y ser salvos. Entonces, eso el apóstol Pablo lo tipifica como reducirnos a esclavitud, pero el Señor nos llamó a libertad. Entonces, en este documento y precisamente en este capítulo 2, el apóstol Pablo trae o expone la doctrina o la enseñanza de la justificación, el cómo Dios justifica al hombre o lo declara no culpable o en correcta posición o en la rectitud delante de Dios. Y vamos a exponer el texto. Esta es una enseñanza especial o particular porque es cuando exponemos un texto y nos vamos a apoyar en el contexto y también en los versículos sucesivos. Dice la palabra del Señor: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Quiero titular a esta exposición de la siguiente manera: las confesiones de un hombre justificado. Las declaraciones de las verdades de un hombre que ha sido justificado. ¿Qué es lo que sabe un hombre que ha sido declarado justo? ¿Qué es lo que un hombre o una mujer que han recibido la justicia que es por la fe pueden ahora confiar en esa justicia de tal forma que pueden hacer confesiones para sí, que es la confianza que ellos pueden emular o estar, dice y dice y dice, y es un gozo escucharse a uno mismo
esa novedad de vida. Entonces, este texto es una serie de confesiones que el apóstol Pablo pone en frases breves. Ahora, esta es la parte aplicativa. No es el caso de que traigamos en la memoria de nuestro pensamiento o intelecto un texto bíblico y que allí ande el saber o el conocimiento rondando, que lo tengamos archivado u ordenado y que de vez en cuando lo saco a memoria. Eso no es el caso. Aquí es un aspecto de fondo. Se trata del ser. Se trata de conocer. ¿Estoy justificado? ¿Cómo es el plan de la justificación de parte de Dios para el culpable, para el hombre caído por naturaleza, para el culpable o para el condenado? Ahora quiero tocar también un panorama o una situación que puede estar actualmente en algunos de ustedes: el sentirse todavía pecadores por naturaleza, no por acciones de pecar, sino por naturaleza de ser esos pecadores, y siempre se han estado diciendo: soy pecador y soy pecador. Entonces allí permita que la palabra del Señor le despeje, le quite toda idea incorrecta, toda ignorancia, la cual falsea o le presenta a usted una creencia falsa. Y ya no la vamos a tener, esa creencia falsa. Vamos a conocer la verdad y la verdad nos dará libertad. Amén. Entonces, tome nota porque vamos a hacer un desglose o una estructura, línea por línea, renglón por renglón. La primera declaración que hace el apóstol Pablo es la crucifixión de Cristo Jesús y su muerte en la cruz. El apóstol Pablo presenta el tipo de muerte y la persona que colgó allí, la persona crucificada o clavada. Ponga esa imagen en su mente. Dice el texto: Cristo crucificado, Cristo en la cruz, el mensaje de la cruz de Cristo. Una vez que tenemos la primera idea de que Jesucristo ha sido crucificado, la siguiente es la declaración. Aquí es donde Pablo tuvo la revelación o le quedó al descubierto qué es aquello. Es la manifestación del plan de Dios en su obra plena, total y consumada. Y miren las confesiones que ya estas son la dádiva de fe o la confianza que podemos asirnos de ella. La primera confesión que hace el apóstol Pablo es: estoy juntamente crucificado con él. Esa es una confesión que en firme, en concreto, alguien que era un pecador condenado y culpable, cuando conoce la crucifixión de Cristo, cuando conoce la cruz y allí el crucificado, cuando se da cuenta del mensaje de la cruz de Cristo, entonces emana de allí, de la crucifixión y muerte del Señor,
emana de allí la noticia, el evangelio. Y la confesión que hace el apóstol Pablo es: estoy juntamente con Él. Es muy importante estas dosis, estas pequeñas dosis de verdad, de fundamento. Estoy juntamente crucificado con Él. Entonces, en la cruz es para morir. Pablo está diciendo: he muerto con Él. Y en el contexto, allí, en el verso 19, nos dice, ¿murió a qué? Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero ¿cómo morí? Morí juntamente con Cristo. Entonces, en resumen, Cristo murió, gracias, y yo también. Tomen esas verdades para sí. No las traigamos meramente como pensamientos. Hagan las confesiones, porque son las confesiones que un hombre o una mujer en justicia declaran. Es decir, ya podemos hablar eso para nosotros mismos. ¿Quién más que el que cree en el sacrificio de Cristo va a poder declarar tal magnitud de palabras cual noticia para él? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué crucificado? Porque maldito, decía la ley, todo aquel que es colgado de un madero, es decir, cayó o recayó o se cumplió la maldición en la crucifixión, la maldición que la ley traía, y se cumplió, recayó sobre él en la muerte del Señor Jesucristo. Es decir, el Señor cargó sobre su propio cuerpo toda la culpa, todo el juicio, todo el castigo, toda la pena y la paga. Ya no nos alcanzó eso a nosotros, pero es la noticia del Evangelio que nos dice: hey, el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz fue en tu lugar. Por ello, declara, confiesa, tú ahora eres el justo. Tú fuiste justificado por ese sacrificio. Hay otro texto que dice: el justo, quien es el Señor Jesús, va a justificar a muchos, los hará justos o rectos o en rectitud delante de Dios. Siguiente aspecto, dice: ahora presenta el apóstol Pablo a la persona del Señor como vivo, como el que vive, como su vida o la vida. Esto es muy interesante. A Cristo se le llama vida, el que vive, el que estuvo muerto pero resucitó. Entonces, ¿están viendo eso? Dice: y ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Diga conmigo: Cristo vive. Entonces, primero es Cristo crucificado, después es Cristo vivo o Cristo vive. Una vez que el apóstol Pablo hace esa confesión de que Cristo vive,
Entonces, ahora el apóstol Pablo confiesa acerca de sí mismo. Ustedes notarán que hay una concatenación o una serie donde primero es Cristo, después el creyente. Luego Cristo, después el creyente. O Cristo y después Pablo. Pablo presenta primero a Cristo y después habla de sí. ¿Qué puede usted, qué puede decir usted, varón, usted, dama, de sí? ¿Qué pudiera usted decir? ¿Sabe lo que solo hemos podido decir de nosotros? Que somos pecadores. ¿Cuándo íbamos a poder decir que somos justos? ¿Cuándo? He allí el plan de Dios, el plan redentor. Imagine usted el siguiente momento en un diálogo con otra persona, ya como adulto, como persona activamente trabajadora, platicando con su amiga. Fíjate, amiga, que me está yendo bien en el trabajo, o ya terminé este nivel de estudios, ya tengo familia, mi vida mejoró en lo económico, etcétera. Aunque le podamos decir todas las buenas cosas o bondades, finalizaríamos diciendo, pero sigo siendo pecadora por naturaleza. Imagine esa parte del ser humano, a pesar de todos sus méritos y logros o títulos, honores, grados, capacidades, pero al final decir, pero voy a morir como nací, siendo pecador. Pareciera que a la gente eso no le incumbe. Digo, a los de afuera, pareciera que no están conscientes de que son pecadores y lo son de nacimiento. Entonces aquí es cuando entra la contundencia, la presencia del plan divino en Cristo Jesús de redimir, recomprar, de salvar, de hacer la obra completa, y viene un acto legal en un juicio, declarar justo a alguien que fue traído de su celda de la condenación delante del juez. ¿Cómo es que puede salir justificado si estaba condenado y la ley lo culpaba? La ley podía escoger el tipo de muerte. Apedréala, es adúltera. Apedréala o crucifícalo o lapídalo, etcétera. Es por eso que cuando uno conoce al Señor, uno vive con esa maravilla de tener en el corazón la vida. Cuando dice el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Qué es eso? Cristo vive en mí. Y dice el apóstol Pablo, ahora yo puedo confesar la salvación. Puedo confesar mi nueva condición. Entonces estamos en el momento del apóstol Pablo cuando dice, ya no vivo yo, porque yo morí para la ley. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive. Miren, esta frase, Cristo vive en, es situacional. Esto nos responde a ciertas inquietudes. Por ejemplo, ¿dónde está? Vean este planteamiento. ¿Dónde está el resucitado? Él está sentado en su persona, en su cuerpo glorificado. Él está sentado a la diestra del Padre en los cielos.
Pero vean que esta declaración, Cristo vive en mí, ¿qué significa? ¿Dónde está la vida de Cristo? Ah, está en mí. ¿Captaron eso? ¿Dónde está corporalmente la persona individual del Cristo resucitado? Está sentado a la diestra del Padre en su lugar de autoridad y de honor. Pero entonces la declaración de Cristo vive en mí, ¿qué es? Esos son los detalles que me atañen o es mi deber exponerlos a usted, porque andamos promoviendo inconscientemente a un Cristo lejos, que todos deseamos bajarlo, traerlo cercano, y andamos buscando altares materiales, altares donde uno pueda arrodillarse. No, hermanos, no. Cristo, ¿qué? La vida de Cristo la tengo yo. Esa es la revelación del texto. Esa es la revelación del texto. En mí. ¿Sabe dónde está usted? Claro, estamos conscientes. Para eso es útil nuestra alma. Ok, la vida de Cristo vive en mí. ¿Ven esos aspectos situacionales? Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero la vida de Cristo vive en mí. Es la vida en mí del resucitado. Vida es por su espíritu, porque es lo que da vida. Y la palabra vivifica. La palabra es mi alimento vivificante. ¿Ven? Esas pequeñas o breves o cortas frases tienen que ser bien trabajadas porque encierran allí significado o revelación. Entonces, un hombre o persona justificada traerá tantas cosas en la cabeza que no puede sacar alguna y ponerla en su boca. No, no es que estén en la cabeza como un saber, no. El justificado ya reproduce con su boca la noticia y habla de sí. Yo soy justo. Ya no habla de él, como muchos hablan, y estoy corrigiendo y corrigiendo a uno y a otro. Soy un pecador todavía. Bueno, ¿te refieres a que estás practicando el pecado o te refieres a la naturaleza pecaminosa de la cual te heredó a Adán? Entonces, estamos en esa frase de que Cristo vive en mí. Siguiente frase. Allí Leo dice, y lo que, así de breve, 3 palabras, y lo que, ¿saben por qué? Sombrea qué, por favor, sombrea qué. Porque ahora viene el qué, hay que destacarlo. Ahora viene el qué. Todos andamos buscando el qué de algo. ¿Por qué? Porque trabajamos a base de objetos, trabajamos a base de lo objetivo, no lo subjetivo, porque ya estamos llenos de subjetividades. ¿Qué es eso, pastor? Es lo que yo pienso en mi interior, que así, que asá, supongo, creo de esta manera, lo siento así. No, vean lo concreto. El objeto, lo objetivo, es la cosa absoluta.
Ahí está, y está para todos. ¿Qué? Ok, la siguiente palabra es ahora. Esa palabra es lo que le da sentido al pensamiento que da el autor. Ok, dice, y lo que ahora vivo. Ese ahora es el término para entender que no tengo yo una vida que pueda ser hallada en el ayer. Todo ya se llama ahora. Todo ya se llama ahora. Es muy importante eso, son pequeñas llaves. ¿Saben qué porcentaje? Miren esto, hermana Martita, hermana Aida, ¿saben qué porcentaje de su vida traen en la mente que corresponde al pasado de ustedes? Ya nos pasamos hasta el 100%. Todo lo que traemos de nosotros es puro pasado, pasado, pasado. ¿Qué es eso? Es por eso que la justificación, ¿qué es? Preséntenmela, porque nomás pienso de mí, fui esto, soy una esto, ando así, me siento asá, ya estoy grande, ya me reproduje, ya estudié, ya trabajé, ya me pensionaron, ya, pero sigo siendo, pienso de mí nomás lo que hice y lo que hice. ¿Qué está pasando con el ser humano? Porque ese es el ser humano que nace. Y conforme crece, simplemente manifiesta su caída naturaleza. Pero, ¿quién nos presentará el ahora? ¿Quién nos presentará el ahora? El ahora del presente continuo que continúa y no tiene un cese, no es intermitente, no es ahora sí, mañana no. Es por ello que la fe no tiene pasado ni futuro, solamente es ahora. Ahora. Es por ello que la siguiente palabra es fe. Y cuando hablaba acerca del objeto, ese es el objeto, se llama fe. Dígalo conmigo, se llama fe. La fe no es la acción como lo entendemos con el verbo creer, sino que es el estado, el quedado, la condición de ser o estar. Viene la fe, ahí es presentada como sustancia o el sustantivo, nombre propio de algo, que en la expresión, que es la intención que tiene el autor de la fe, es darla, es la dádiva. Entonces dice, ¿y lo que? ¿Qué de qué? ¿Ese qué? ¿Qué me comunica? Bueno, ya tiene que ver conmigo, pero yo tengo que saber de mí. ¿Cuál será el modo de mí? ¿Será el religioso? ¿Será el ser el estudiante como muchos estudian en sinagogas o en reuniones los libros sagrados? No. Entonces, ¿cuál va a ser mi modo? Dice, lo que ahora vives en la carne, que es en tu humanidad, esa que el alimento y la bebida y el sueño y el descanso, esa es la dieta para tu humanidad, lo vives en la fe. Ahí está la dádiva, ahí está la bendición, ahí está el objeto que ya me pertenece.
Miren, para comprender esa palabra fe, desecha todo sinónimo incorrecto. Fe no es religión. Fe es propiedad. Propiedad. Es decir, la fe es que soy propiedad del Hijo de Dios y el Hijo de Dios es mío. Entonces, ¿cómo expresar que dos personas son una? Dice Pablo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. La humanidad la tengo yo, pero tengo el Espíritu de Cristo. ¿Ven esa parte? Entonces, estas confesiones, ¿o dónde está la confesión? Vivo en la fe. Vivo en la fe. También vivo en mi humanidad, y a eso se le llama ser humano. Vivo en la fe. Lo vivo en la fe. El ahora de la fe. Voy a explicar ese ahora de la fe. Significa vivir confiando, vivir creyendo, vivir caminando o el cada día de vivir. Miren, cada día para muchos de nosotros es como un reinicio, mejorar lo que ayer fue un fracaso, volver a hacerlo con la esperanza de que me salga bien. Tratamos de vivir mejor que ayer. Pablo no da ese concepto en el sentido de una vida a base de méritos propios. Pablo nos dice con categoría o categóricamente nos dice, vive la fe, vive la fe, vive la fe. La fe es algo que no podíamos producir a manera de plan o programa o estilo o espíritu de vida o espíritu de fe. No podíamos producirlo. Pero la declaración de que la podemos vivir, hermanos, miren, es que aquí es donde les quiero poner la forma religiosa de pensar de el caso de alguien probablemente. Vivir la fe no es en el sentido como alguno, basta con uno que se está sintiendo en este servicio como algo que está practicando hoy aquí. Eso no es el concepto que dice Pablo. Ya vine hoy, estoy practicando aquí físicamente en la reunión, y entonces tenemos ese concepto. Pues si ese es el caso, tendríamos que tener una reunión mañana y pasado mañana. ¿Y a cuántas vas a venir? Porque no tienes que dejar de vivir la fe. ¿Te fijas? Es ahí donde tenemos que desechar la religiosidad. Vivir la fe no es eso. Vivir la fe es vivir el Espíritu de Cristo en uno, la palabra de Cristo en uno, el estilo de Cristo. ¿Cuál es el estilo de Cristo? Está en el libro de los Hechos. Cristo, varón aprobado por Dios con señales y milagros, y anduvo haciendo bienes y sanando a la gente. Ese es el estilo o el ministerio. En su carácter, en su ejercicio, esa es la fe. Entonces dice, lo vivo en la fe. La fe no es una dádiva que
al rato estemos culpándonos de que no se puede y no se puede y no se puede. Eso es religiosidad. Y no puedo venir y no puedo cumplir y no puedo hacer esto cooperativamente o colaborativamente. Yo te diría, eso no es fe. Estás practicando otra cosa. No sé qué es porque lo traes en la mente y solo tú te entiendes. Cuando Pablo escribe y hace su confesión, lo que ahora vivo, eso indica con ahora, indica que antes no lo vivía. Antes no lo vivía. Pero ese antes sabemos que no era de fe. Entonces lo que ahora vive, ¿qué es lo que vive? ¿Y a partir de cuándo? Cuando vino la fe. ¿Saben? Todos deberíamos hacer una demanda corporativamente diciendo, pastor, predíquenos fe, porque es lo que ahora se llama vívela, vívelo, vive. Ese es el ahora. No se puede mezclar el ayer y el ahora. No se puede mezclar. El ahora solo es ahora. Entonces, dice el texto, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no de la ley de Moisés, porque la ley no es de fe. Entonces dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Cristo, Él es la vida nueva que se vive. Pasamos al antes de pasar al capítulo 3, quiero completar el capítulo 2 en el verso 21. En lo sucesivo, el verso 21 se lee así. No desecho la gracia de Dios. Los Gálatas la habían desechado, habían caído de la gracia, fueron llamados desertores de la gracia. Entonces, esa vida que se vive en el ahora es porque está fabricada en Cristo Jesús, hecha en Cristo Jesús. No se puede mezclar con nada, nada del ayer, nada de alguien ajeno. Bueno, dice, no desecho la gracia de Dios, no desecho la obra de gracia, no desecho los medios de gracia que Dios me proveyó en Cristo Jesús. Pues si la justicia dependiera de la ley, que era el problema que estaba allí tanto en Galacia como en Jerusalén como Antioquía, porque los judaizantes o los partidarios de la circuncisión estaban obligando a los gentiles a circuncidarse para luego bautizarlos y ser salvos. Entonces dice, la justicia no depende de la ley. Entonces por demás habría muerto Cristo. Entramos al capítulo 3, en la sección que comienza en el verso 6. En esta sección el apóstol Pablo da un caso histórico. ¿Y por qué ir a la historia bíblica? Porque es el primer caso de un ser humano que creyó a Dios. El primero. El verbo creer es tan especial que a base de casos de creer
o de creyentes es como lo entendemos o lo apercibimos, lo comprendemos. Queda, eh, queda el significado, pero a base de ejemplos. Y viene el gran ejemplo. Dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, Abraham, ¿a qué creyó? Y el verso 8 dice a qué creyó y lo expone, porque el apóstol Pablo interpreta eso, dice, y la escritura al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano o previamente la buena nueva o el evangelio a Abraham, cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios le dijo el evangelio a ese hombre en el Antiguo Testamento, aún antes de la ley. Eso es lo que dice el texto. Estamos leyendo el evangelio en esa cita. En ti serán benditas todas las naciones. Ese es el evangelio que oyó Abraham y creyó. Y cuando lo creyó o cuando lo hubo creído, le fue adjudicada o imputada o contada o dado por justicia. Dios lo declaró justo y lo declaró creyente. Entonces, estamos revisando que las cosas con nosotros estén en el orden, en el sentido como Dios nos expone en su palabra. A veces decimos que creemos y no revisamos conforme al modelo de ser creyente. Y ahí está el modelo. Por eso dice el texto, así Abraham creyó. Porque es creer como creyó Abraham. ¿A qué creyó? Al evangelio. Con ese evangelio, Dios previó que judíos y gentiles creyeran. Con ese evangelio, esa es la noticia. En el Antiguo Testamento se le conoció como la bendición. Ahí está, serán benditas, la bendición. En el Nuevo Testamento ya es la noticia buena, la buena noticia. Entonces, vamos a exponer al creyente Abraham, el hombre justificado. En la sección del 2:20, Pablo habló de él, sus confesiones. Ahora vamos a hablar de un caso antes de Pablo. Amén. Porque sabe una cosa, de aquí vamos a salir hablando ahora por nosotros mismos. ¿Y yo qué? Abraham no me va a justificar. Pablo no me va a justificar. Entonces, ¿de quién me agarro? ¿Qué voy a decir? No se vale o no tiene valor legal el que uno diga, todo lo traigo en la mente, pastor. No, tu confesión de ti. Tu confesión de ti. ¿Cómo sabes que eres justo o justificado en condición de estar o de ser si no lo declaras tú? Entonces, dice, verso 6, vamos a trabajar del 6 al 9, dice, así Abraham creyó a Dios cuando Dios le dijo el evangelio de que en ti serán benditas todas las naciones.
El evangelio es la bendición, no la maldición. Es la bendición. Esa es la promesa. Quiere decir que la bendición tiene plan y propósito. Bendecir a todas las familias, porque ninguna está bendecida. ¿Mm? Si es bendecir a todas, es porque ninguna está bendecida. Entonces, dice, sepan por tanto que los que son de la fe son hijos o linaje de fe de Abraham. Y aquí es donde la riqueza es tanta, es tan vasta, que es como tener muchas joyas y tu labor es clasificarlas por su color, por su categoría, etcétera. Aquí entra la palabra fe. Sepan por tanto que los que son de la fe, porque la fe es la característica de propiedad, ya se los había dicho, característica de propiedad. Abraham creyó a Dios, esa fue la respuesta humana a la voz divina. Y Dios le imputó eso como justicia y fue declarado justo. La fe es la característica de propiedad de ser de esa forma como Abraham. Hay igualdad, no hay diferencia, hay igualdad. Yo como Abraham estoy creyendo a la misma bendición o a la misma promesa que ya tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús, porque hacía falta el pago, que se cumpliera la ley en Cristo Jesús. O cumplir la ley significa que se cumpliera la perfección que ella demanda, y Cristo cumplió la ley. Amén. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham o hijos de justicia o hijos benditos. Entonces, quiero que anotes tres cosas. Primero, vamos a hablar de Abraham para luego poner nuestro nombre en su lugar. Primero, Abraham fue un bendito del Señor. Abraham fue un bendito del Señor. Segundo, Abraham fue un hombre justificado. Fue un hombre llamado justo. Tercero, Abraham fue un hombre de fe, de la fe. Y quiero añadir otro. Abraham, déjeme revisar, dije tres, estoy corroborando, es fe, es justicia y bendición. Con esos tres, sí, son tres. Ahora usted, ponga su nombre. Yo soy un bendito del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque el plan de la bendición es bendecir a todas las familias. Segundo, soy un justificado. Tercero, soy un hombre o mujer de fe. Verso 8, y la escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, que somos nosotros, dio de antemano el evangelio a Abraham cuando dijo, ven, es cuando dijo,
es la palabra que lleva el mensaje para yo creer. ¿Y creer qué es, pastor? Aceptación. Creer es recibir, aceptar y responder, donde la palabra queda cual semilla en mí. Sigo leyendo. En ti serán benditas todas las naciones. Verso 9. Y vean la primera expresión. De modo que, ¿qué significa esa estructura de palabras? Significa que hay una realidad que se puede distinguir su categoría, o sea, lo que es. Es muy importante porque enseguida les voy a revelar al respecto de ese modo que es. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, aquí nos da la afirmación, es afirmativo ser. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumplió la promesa. La promesa fue, serán benditas las familias. Venida la fe, se cumplió la promesa. Eso significa, y voy a lo que no pertenece a ese modo, eso significa que los que no son de fe no son benditos. Y eso suena impactante, aturde, eso conmueve. Los que no son de fe no son benditos. Los que no son de fe no son justos. Los que no son de fe no son hijos. Entonces, el uso de la palabra fe como un mexicano la puede emplear en un diálogo o conversación, es que mi fe es esto, mi fe es aquello, es que yo practico esto, y trata de exponer su fe. La fe es el objeto de la bendición, y sin ese objeto no eres bendito. No eres bendito. Quiero que vean lo siguiente. El texto no dice, de modo que los que son de la ley de Moisés son bendecidos, ¿no? Porque ya no es el antiguo sistema de las obras, donde hay un esfuerzo y una carga humana que de culpable no me bajan y no puedo. Ya no es eso, es la gracia, es el favor que conlleva una actividad de misericordia dada hacia ti, y hay un llamado para venir. De modo que los de la fe son bendecidos. Sombrea fe y bendecidos. Y paso al siguiente punto. No hay tal cosa de que yo como persona, pensando de mí mismo, diga, sí tengo fe, sí soy de fe, pero no soy bendito. Eso es una aberración al texto. Eso es algo que es un absurdo, no cabe. Estás pensando erróneamente. ¿Por qué? Porque bendecir a alguien es prometerle fe y la recibe
y la tiene y la vive y llegó la bendición. Es por ello que un creyente es propio llamarse creyente, sí, pero hay creyentes que no están creyendo como Abraham. No son como Abraham. Es un creer que está lleno de falsedades o mentiras, de tal modo que no se creen benditos y andan buscando la bendición. Si el plan era bendecir y venida la fe, vino la bendición. Entonces, esto es un catálogo de palabras que todas están en Cristo. La justicia, la bendición, la fe. Están en Cristo. No están en Abraham o en Moisés, están en Cristo. Simplemente Abraham creyó. Miren, lo quiero recalcar porque si al final del servicio anuncio que voy a orar para que reciban la bendición, esto se llenaría, porque pasarían los que no se sienten bendecidos o benditos. La promesa es ser bendecido hasta que el cumplimiento de ella es cuando vino la fe. Allí se cumplió la promesa. Y a esa promesa dada a Abraham le están llamando evangelio. Eso es lo que dice el verso 8. Dice, de antemano le dijo la buena noticia. Eso es evangelio. Dame un compadre del 8, por favor. Aleluya. Por eso Abraham recibió esta promesa. La bendición pasará de ti a todas las naciones. ¿Cuál bendición? La fe. La fe. Por ello, quiero aclarar, en uso del término fe, no debe ser un concepto vago. ¿Cualquier fe? No, no es cualquier fe. ¿Cualquier credo? No, no es cualquier credo. Ese era el ataque que Pablo expuso en la carta a los Gálatas porque era un ataque directo al Evangelio. Cristo es el Evangelio de la justicia de Dios. Cristo es la fe de Dios, venida cual dádiva a nosotros. La única manera de que se cumpla la promesa de ser bendecidos es por medio de la fe de Cristo. No hay manera. Y declarando la misma verdad, pero en su sentido negativo, significa toda persona que no es de la fe de Cristo no está bendecida. Punto. Eso suena drástico, negativo al full, al por mayor. Entonces, anunció con antelación buena nueva. A ver otra versión. Anunció de antemano a Abraham. Ahí lo ponen como anuncio. A ver otra versión. Evangelizó. Ya le entienden a esa palabra, ¿verdad? ¿Ya ven? Evangelice a una persona con esa línea. Use nomás esa línea. ¿Cómo que ahora estamos evangelizando a base de sesiones? Ni que fuéramos terapeutas. ¿Cómo que ahora estamos evangelizando a base ¿de qué? Dios usó una línea. En ti serán benditas todas las naciones. Evangelice con eso. Y Abraham, cuando oyó bendición,
le sonó a buena noticia. ¿Ven? Es por ello que nuestros honorables legisladores, las cámaras, y lo digo como ciudadano mexicano, ya está legislado que es contra la ley promover terapias de conversión. Pues claro, porque alguien se portó mal con un falso evangelio, siendo un predicador del falso evangelio, y por uno todos fuimos legislados como si fuéramos iguales a ellos. No, no es cierto. Esto no es terapia de conversión, que así se entendió por los legisladores. Y cambiarle la manera de pensar a alguien. No, 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 no. Esto es una noticia, es un plan divino, es el plan divino, bendecirte, bendecirte, venida la fe. Amén. Entonces, dice el texto, evangelizó antes a Abraham diciendo que todos los gentiles de la tierra serán benditos en ti. A ver, otra versión. Habría de justificar a los gentiles por medio de la fe. A ver, dame una versión en inglés. ¿Tienes alguna en inglés? Ese. Espérate. De antemano. De Abraham, habiendo visto de antemano. Súbele más. Escrito fuera de confianza está declarando a las naciones. Declaró de antemano, súbele más. Ok, ahí está. Bendecidas. A ver, una en inglés. Ese está interlineal griego-español. No. Muy bien. En inglés puede ser que diga good news, buenas nuevas, etcétera. Bueno, para que vean que el evangelio lo recibió por el oír a Abraham. Ahora quiero trabajar en esta última línea, en el verso 9. Creyente Abraham. Pon donde dice creyente Abraham. Sombrea creyente Abraham. ¿Por qué lo presentan como creyente? Miren, supongamos que hoy nos visita un medallista olímpico que ganó la medalla de oro en correr un maratón, 15 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros, etcétera. O ganó una medalla en algún maratón internacional. Entonces, al yo presentárselos a ustedes, les voy a decir, él es un corredor olímpico, medallista, y se llama fulano de tal. Y lo vuelvo a presentar a otro y a otro y a otro. Y siempre estoy diciendo lo que él es. Si aquí nos visita, por ejemplo, el ganador de MasterChef, lo vamos a presentar como, este es el chef ganador, este es el chef fulano de tal. Ok. Para presentar a Abraham, ¿cómo creen que lo van a presentar? Creyente. ¿Por qué presentas al medallista olímpico como el corredor, el corredor, el corredor? Porque es corredor. Ok. ¿Cómo te van a presentar a ti? ¿Cómo crees que tú debes ser presentado? ¿Cómo? ¿El que voy a la iglesia? No, pero también no vas. El que lee la Biblia, pero también no la lees. Entonces, listos con esto.
Cuando se presenta a una persona como creyente es porque ya no deja de creer. Se hace el quedado y a eso se le llama de la fe. Así debe ser la presentación de ti misma, de ti mismo. Tú, soy creyente, pero no soy de los que a veces sí y a veces no. No, yo soy creyente. Pero dame un punto de referencia, como Abraham. ¿Ven? Es por eso que es rico este texto. De modo que los de la fe son, no dejan de ser, son bendecidos. Es decir, la promesa se cumplió. En otras palabras, ¿se cumplió el Evangelio? Sí, se cumplió el Evangelio en ellos. Un bendito es un justificado, es un justo. ¿Sabe que Dios nos ve como benditos, benditas? Y hay que decírselo al hombre y a la mujer cómo Dios los ve, porque hablan de sí mismos de la manera más despectiva. Y no, somos creyentes bendecidos con el creyente. Amén. Verso 10 y concluyo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están. Por lo tanto, yo busco entre ese conjunto de los llamados todos, ¿y saben a qué me metí allí? Todos los que, a ese conjunto, quiero saber una cosa, porque somos personas inteligentes. Quiero saber una cosa, quiero saber si está Abraham allí. Eso es todo lo que quiero saber. Y comienzo y entro a ese WhatsApp donde hicieron uno todos los que están bajo la ley. Tiene millones y millones y millones. Y busco y voy allí al filtro y dice contactos que están unidos al grupo. Y reviso, está fulano, está sutano, pero ando buscando a Abraham. Y saben, no lo hallé. Abraham no está bajo la ley y la maldición de la ley, porque ahora está bajo la gracia de Cristo. Sálgase de ese grupo. ¿Por qué? Porque en ese grupo hay maldición. Y no es una maldición temporal ni intermitente. Dice que los que son están. ¿Ve esa parte? El único grupo que está bajo la bendición es el de Cristo. Todo lo que no sea de fe está bajo maldición. Todo. Maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. El único hombre que nos pudo trasladar hacia Él fue el que cumplió la ley, fue Cristo el Señor. Él es el perfecto, el justo que justificó a muchos. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Este es el Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Damos gracias al Señor. Pueden pasar nuestros hermanos músicos, por favor. Aleluya. Vamos a parar la grabación.